voy a ver la presentación. Voy a comenzar la presentación sobre administración de activos. Yo les decía a ustedes, mire, quiero preguntarles, al fin pudieron subir el trabajo de análisis e interpretación de estado financiero, con todos los arreglos que me hicieron en la plataforma. Porque si no se hizo por grupo, entonces voy a pedir que me lo manden al correo, pues, ¿verdad? Voy a hacer una excepción en este caso. No recibo trabajos en correo, porque ahí ya están las especificaciones ahí, pero como tuvieron tanto problema con ese trabajo en grupo, entonces en este caso va a ser una excepción, ¿verdad? Vamos a hacer una excepción con eso, ¿ok? De ahí, el otro trabajito era sobre el flujo de efectivo, que les mandé un trabajo práctico, ¿verdad? Para que ganen sus puntitos ahí en eso. Y ahorita teníamos este otro que le vamos a cambiar fecha, ¿verdad? Porque siempre me gusta dejar los trabajos después de que por lo menos abordemos un poco sobre la temática. Mire, yo le decía a usted que después de haber visto el análisis de interpretación de estados financieros, las cosas se facilitan, ¿verdad? En el sentido de que usted ya conoce las fórmulas, ¿verdad? Los índices, las razones o los ratios, como le llaman en otros libros, ¿verdad? Así es que se le hace un tanto más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar sobre, avísenme, por favor, aquí alguien me confirme si divisa esta presentación, se las acabo de subir al campus virtual, capítulo 14, Administración de Capital de Trabajo y de Activos Corrientes. Que alguien me confirme, por favor, si estamos divisando esto. Sí, licenciado, sí se mira. Gracias. Entonces ahí lo tienen disponible. Está en el libro, pero yo tengo un resumen aquí. Tengo un resumen. Y entonces casi lo comienzo así, ¿verdad? La mayoría de cuestiones ahí está en el libro, hay unas que otras cosas nada más que de por qué estudiar este capital de trabajo. Miren, el capital de trabajo es el dinero que usted necesita para iniciar a trabajar, ¿verdad? Y hemos dicho, hay tantas cosas que se mencionan, hay tantas situaciones que se dicen respecto al dinero. No es lo más importante en la vida, no es lo más importante, porque alguna gente que lo ha tomado como lo más importante en la vida ha tenido problemas para conducirse, ¿verdad? Porque muchas veces no quieren trabajar, pero quieren tener dinero. Entonces buscan las cuestiones fáciles, ¿verdad? Pero esa situación no solamente se mira en las personas, sino que a veces se mira en las empresas. Entonces, ¿por qué se necesita dinero para trabajar? Yo siempre les cuento alguna experiencia en una de las empresas donde uno de los gerentes, nosotros éramos asesores nada más de esa empresa, y tenía serios problemas de efectivo porque ellos agarraban el dinero de la empresa. Y entonces me dijo una vez él, yo le voy a demostrar a usted, licenciado, me dice que yo puedo trabajar sin dinero. ¿De veras? Le digo yo. Pues está bien, me va a gustar ver cómo trabaja usted para darme cuenta que le puede trabajar sin dinero. Y entonces el asunto es que en efecto se puede trabajar, pero a base de ¿qué? De endeudamiento. Pero llega un momento que los endeudamientos nos arropan tanto que usted pierde control del trabajo, y fue lo que pasó en esa empresa. A fin de cuentas, uno de los bancos se hizo cargo de la empresa porque entre más agarraban dinero, bueno, con decirles que se fueron a varios mundiales con el dinero de la empresa. Entonces, es importante el dinero, el capital de trabajo, ¿verdad? Usted necesita entender que esto, cuando hablamos de capital de trabajo, nosotros, el ciclo de conversión del efectivo, la administración del inventario, las cuentas por cobrar y los ingresos y los egresos, estas cuestiones usted ya las conoce,
¿verdad? Pero aquí vamos a analizar ese ciclo de conversión del efectivo, el periodo, ¿verdad? Ese tiempo, en cuánto tiempo se tarda las cuentas para convertirse en dinero disponible para hacerle frente a los compromisos que tenemos nosotros. Usted debe entender la administración del capital de trabajo para que sea capaz de administrar eficientemente. Mire, usted puede pagar sus compromisos, pero tiene que pagarlos en el tiempo que corresponde. Tiene que pagarlos o debe pagarlos en el tiempo que corresponde, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus compromisos? ¿Dónde están sus compromisos? Pues sus compromisos están en el pasivo corriente. Y el dinero con que va a pagar, ¿dónde está? Está en el activo corriente. Entonces, ya cuando menciono activo corriente entre pasivo corriente, ya usted conoce esa razón financiera. ¿Se acuerda? Que decíamos nosotros que todo lo que tiene que ver con activo corriente y pasivo corriente tiene que ver con la liquidez de la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es capital de trabajo? Mire, disculpe, ¿qué es capital de trabajo? Mire, es la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. La capacidad que tiene una compañía o empresa para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. O sea, pagar sus compromisos con normalidad, sin andar asfixiado, sin andar buscando dinero, sino que el mismo, yo le digo, la cuestión aquí es que usted debe aprender a manejar eficientemente el dinero. Y yo siempre analizamos esta parte de la finanza, ¿verdad? A veces en función de, decimos nosotros enfocamos la parte del hogar. Acuérdense que desde el inicio venimos analizando el hogar. ¿A dónde se iba a desenvolver el profesional de la finanza? Número uno, en el hogar. Número dos, en el entorno inmediato, en las empresas. Y hablamos nosotros, nos fuimos hasta las organizaciones internacionales que puede llegar hasta allá un hondureño. Yo les mencionaba que el jefe de la carrera de contaduría, que ya murió el jefe anterior, se llegó a los niveles del mundo en la administración de la finanza, porque fue uno de los 5 asesores del Fondo Monetario Internacional y que manejó todo el continente de Oceanía. Entonces, puede llegar alguien hasta todo eso, pero es importante manejar adecuadamente la finanza. Y la finanza aquí, el capital de trabajo, no es que usted pague, como decimos nosotros, pague allá cuando, figúrese usted que vino y le prestó a su primo. ¿Y cuándo me vas a pagar? Pues te voy a pagar el 15. Y usted llega el 15 y la prima no se acerca. Y pasó el 16 y usted buscándola. Y el 17 y el 18 algún familiar que le haya prestado. Y empieza usted después a, como dicen, a sabanearlo con almuerzo, desayuno y cena. ¿Verdad? Porque usted necesita su dinero. Muchas veces se presta no porque sobre, sino porque se quiere apoyar, en el caso de la familia, ¿verdad? En las empresas a veces pasa igual. Las instituciones financieras no le van a prestar a usted porque le sobra dinero. No, ellos tienen una actividad económica. Prestar un servicio, prestar un dinero y ganar un interés. De manera que a las instituciones financieras no les conviene ni les interesa quedarse con el terreno suyo, ¿verdad? Ni, bueno, en algunos ambientes donde hay un poco de equidad y justicia de parte de las instituciones financieras. Aquí en nuestro medio, pues entonces nosotros vivimos en un país con mucha inequidad y usted debe estar pendiente de eso, ¿verdad? Por ejemplo, hoy se abrió el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque como la gente no ha podido pagar sus compromisos, entonces los bancos quieren caer en los terrenos de la gente que no ha podido, o las empresas de la gente que no ha podido pagar sus compromisos. Entonces son cuestiones que definitivamente pueden ocurrir situaciones fortuitas como esta que estamos viendo ahorita de esta pandemia, ¿verdad? Sin embargo, para todas estas cuestiones nosotros debemos de tener una alternativa. Esto sí se sale del control, definitivamente, una situación como la que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Hoy precisamente creo que se abrió registro de propiedad, se abrió, y yo creo que también, se abrió hace días, creo, registro de la propiedad, pero el registro nacional de las personas se abrió hoy, ¿verdad? Porque la gente necesita documentos, entonces vamos atrasados, no ha habido consistencia en esas instituciones, sino que pareciera que van en beneficio de alguien. Bueno, el capital de trabajo, ese capital de trabajo, ¿se acuerda usted? Mire, es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Eso es igual a capital de trabajo. ¿Se acuerda? La razón financiera usted la conoce. Por eso le digo, esto ya es un poco, ya es más tranquilo porque usted puede estudiarlo.
¿verdad? Y aquí, como este es clase virtual, yo le dedico tiempo a las clases porque necesito estar apoyando a los estudiantes. Ahorita he estado enfermo, pero vamos a estas presentaciones, usted va a tener que estudiarla y el libro también, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis en los ejercicios, ¿verdad? En los ejercicios, porque aquí en las finanzas, miren, aquí usted, sé que usted ya conoce sobre contabilidad 1 y contabilidad 2. Y usted sabe entonces las cuentas que conforman el activo corriente y el pasivo corriente. Ya usted sabe en estas cuestiones. Usted sabe lo que vimos en contabilidad 1. El programa de contabilidad 1 siempre anda en la 1, concepto de la cuenta. ¿Cuándo se debita? ¿Cuándo se acredita? ¿En qué estado financiero? Verá la naturaleza de la cuenta. O sea, usted lo puede utilizar en el estado de resultado, en el estado de situación financiera. Una cuenta puede tener la naturaleza o origen de la cuenta, saldo deudor, saldo acreedor. Eso lo vimos en contabilidad 1. Usted aprendió a hacer asientos contables allá, ¿verdad? En contabilidad 2 miramos un poquito más, porque allá nos fuimos a ver nosotros no solamente las normas de registro, sino que un poquito de evaluación, como vamos a evaluar moneda extranjera. Y entonces allá vimos en contabilidad 2 que se evalúa al factor cambiario vigente a la fecha de elaboración de los estados financieros. Entonces ya vimos un poquito más allá, ¿verdad? Porque son unos 4 aspectos importantes para que usted conozca sobre las cuentas, ¿verdad? Normas de registro, normas de evaluación, normas de presentación, ¿verdad? Y ¿qué más? Hay otras normas más, registro, evaluación, presentación, hay algo más ahí. Entonces, eso usted ya conoce la mayoría de eso, pero aquí en esta clase de finanzas usted va, aquí hay técnicas, aquí vamos a ver todo lo que es técnico. Lo contable queda por allá. Aquí vamos a ponernos, como decíamos, a enfocarnos en ese chip financiero, ¿verdad? Porque tenemos que encontrar algunas alternativas que nos lleven precisamente al manejo adecuado de las finanzas, al manejo adecuado del capital de trabajo, de la administración del capital del trabajo, de la administración eficiente del capital de trabajo. Entonces, usted puede darse cuenta entonces que ese capital de trabajo puede ser positivo y puede ser negativo. Y usted dice, ¿y qué voy a hacer yo con un capital negativo? Y cuando ese capital de trabajo negativo, mire, cuando los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes. O sea, en otras palabras, usted debe más que lo que usted va a captar de dinero. Y ahí va a tener serios problemas. Porque figúrese usted, ¿verdad? Que no tenga cómo pagar a los trabajadores la planilla. Que usted no tenga cómo pagar el servicio de energía eléctrica. Olvide que ahí te lo va a ir a cortar, pero en el menor instante, ¿verdad? La EEH, ¿verdad? Que no amaga con las tijeras. Entonces, esa puede ser negativo, ¿verdad? Tampoco puede comprar materia prima. Y dice usted, ¿y qué voy a hacer sin materia prima? A los trabajadores va a tener que pagarles, porque no es culpa de los trabajadores que no tengan materia prima, a excepción de cuestiones fortuitas como la que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que algunas cuestiones, bueno, ni tanto así que estén respaldadas por el Código de Trabajo. Hay cosas que no, pero también puede ser positivo. ¿Y cuándo puede ser positivo? Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes. O sea, cuando usted tiene dinero para pagar sus compromisos. Y esta es la parte que usted ya conoce esto. Acuérdese usted que decíamos nosotros, tengo 1.5, es la razón de liquidez. ¿Qué significa? Que usted tiene un lempira con 50 centavos para hacerle frente para pagar un lempira que debe. Tengo una razón financiera de liquidez corriente de 5, entonces significa que usted tiene 5 lempiras por cada lempira que debe, ¿verdad? O una prueba de ácido, ¿verdad? Una reacción inmediata, de pago inmediato, entonces sin inventario. Todo eso lo vimos nosotros allá, lo vimos ya cuando analizamos las razones financieras, las razones corrientes. De manera que la importancia del capital de trabajo es de tal forma que, ¿por qué es importante? Porque si usted no tiene capital de trabajo, se limita para el desarrollo de sus actividades con normalidad en la empresa.
¿verdad? Con normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Que pague sus compromisos cuando corresponde, que le pague a los empleados, que pague los servicios, ¿verdad? Que compre la materia prima y que el ciclo de producción sea continuo sin ningún obstáculo, pues, ¿verdad? Entonces, porque sin la empresa, sin él, entonces la empresa se limita al desarrollo de las actividades normales, ¿verdad? Impide el crecimiento de la empresa. Si la empresa no trabaja, no logra sus objetivos, sus proyectos, sus planes, todo lo que hizo desde el principio del año. Pero no, entonces la empresa no tiene ningún crecimiento. Las empresas deben ser optimistas. El comerciante, precisamente, precisamente eso es lo que deben de tener. Deben de ser desafiantes y vamos para adelante. Y vamos creciendo y vamos a crecer. Nunca vamos para atrás. O nunca pensar en que vamos para atrás y que la empresa va a llegar a quebrar, ¿verdad? Porque entonces ya perdemos nosotros todo lo que es hasta los conceptos contables de negocio en marcha, ¿verdad? Las expectativas de un negocio en crecimiento. Entonces es importante porque si no tenemos capital de trabajo se impide el crecimiento. Capital de trabajo neto representa la parte de la inversión que pasa de una forma u otra en la conducción ordinaria del negocio, ¿verdad? Entonces, esta idea incluye la transmisión continua del efectivo como decíamos nosotros, a inventario, a las cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo, ¿verdad? Como sustituto del efectivo. Y lo miramos eso nosotros aquí mira, en este ciclo de conversión, ¿verdad? El efectivo, compramos la materia prima, la vendemos, ¿verdad? La cobramos y otra vez vuelve precisamente a el efectivo, ¿verdad? Y aquí tenemos el ciclo de conversión del efectivo. ¿Y qué es el ciclo de conversión del efectivo? Ahí les puse un dibujito, miren. Es un dibujito porque aquí está precisamente el ciclo. Miren, ciclo de conversión del efectivo. La entrada. Compra de la materia prima. El dinero que ocupa. La compra de la materia prima. ¿Verdad? Las cuentas por pagar y la compra al crédito. La fabricación del producto. La venta del producto y los créditos que dio por cobrar. Luego el cobro y luego se convierte otra vez en dinero. Miren, ahí vamos en el ciclo de conversión del efectivo. Entonces nosotros necesitamos conocer aquí cuándo necesita dinero para pagar los compromisos que tiene. Cuando necesita conocer la entrada, cuál es la fecha de entrada de ese efectivo y cuál es la fecha de salida. Entonces usted se va a dar cuenta que aquí con una formulita, que hará más adelantito, se va a dar cuenta usted que con una formulita usted perfectamente puede definir esos aspectos ahí, ¿verdad? Puede definirlo. Por favor, discúlpeme, no me siento nada bien ahorita. Entonces, los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo. Recuerden, los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo, ¿verdad? Corriente. El no corriente es a largo plazo, ¿verdad? O sea, y a corto plazo decíamos menores de un año. ¿A quiénes le debemos? Proveedores, empleados, gobierno y bancos. Las cuentas por pagar, los préstamos por pagar, todos los meses pagamos nosotros las cuotas de los préstamos por pagar a corto plazo. Tenemos a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuál nos interesa aquí para medir el capital de trabajo? Los que son de corto plazo. Los proveedores, ¿quiénes son? Los que nos venden la materia prima y que tenemos el compromiso de pagarlo, ¿verdad? En cuanto en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Así como está la situación ahorita, los proveedores ni siquiera le están dando créditos para una semana. Es más, mucha gente no está trabajando y las empresas la están viendo difícil, ¿verdad? Pero todas esas cuestiones hay que de alguna manera manejarlo. Entonces, mire, todo esto ahí está en el libro, ¿verdad? Mire, si hay algo
que usted sí conoce. ¿Sabe cuál es la dificultad que tenemos nosotros aquí, en esta parte aquí de las finanzas, en esta parte de la administración de capital de trabajo? ¿Sabe cuál es el gran problema o en la que de repente el gerente financiero le dedica un montón de tiempo? Es cuándo usted va a tener dinero disponible. ¿Cuándo va a tener dinero disponible? Porque los compromisos usted ya los conoce. Usted ya sabe que al Seguro Social le tiene que pagar el siguiente mes, ¿verdad? En los primeros días que le mandan la planilla, al régimen de aportación, al banco que le vence la cuota el 30, al proveedor que le dio plazo hasta el 25 y usted tiene que pagar. Usted conoce sus compromisos y usted puede hacer un listado de sus compromisos. Pero ¿sabe cuál es la cuestión aquí? ¿Cómo va a generar el dinero para ir pagando cada una de las cuentas? Esa es la clave aquí en el manejo del activo corriente, en el capital de trabajo. Entonces, difícil es predecir, esta parte está en el libro, es difícil predecir las entradas de efectivo, es decir, la conversión de los activos corrientes en una forma más líquida. Cuanto más predecibles son las entradas de efectivo, menos será el capital de trabajo que se requiera. O sea, ¿cómo que requiera? Entre más usted puede generar el dinero para pagar sus compromisos, usted va a necesitar menos ir al banco a quitar dinero prestado para pagar sus compromisos. Hay algunas empresas, todas las empresas tienen su línea de crédito. Las instituciones financieras le dan su línea de crédito para trabajar, ¿verdad?, como buen cliente. Pero hay un montón de empresas que esa línea de crédito es insuficiente para atender sus compromisos. Entonces, cuando una empresa tiene problemas de esa índole, se está involucrando en una situación bien difícil. ¿Por qué los activos deben ser mayores? Bueno, con la mayoría de las empresas, como la mayoría de las empresas son capaces de conciliar con certeza las entradas y las salidas de efectivo, ¿verdad? Se requiere que los activos rebasen, ¿verdad?, a las salidas de dinero a lo que tenemos nosotros que pagar. Mire, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de estos conceptos que usted debe de aprenderlos y manejarlos en su lenguaje. Rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad? Es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la compañía, tanto corrientes como no corrientes, en actividades productivas, ¿verdad? Entonces, nosotros la rentabilidad, y este aquí lo tiene otro concepto más, aquí está del libro, dice, es la capacidad de producir o generar beneficios adicionales sobre la inversión. Cuando usted, esto lo asociamos nosotros ¿con qué? Con las ganancias, con las utilidades. Es rentable la empresa. ¿Es rentable por qué? Porque está generando utilidades, ¿verdad? Está generando utilidades. Y toda empresa desea o debe aspirar a generar utilidades, definitivamente, ¿verdad? A no ser, ¿verdad?, las instituciones de beneficencia, que la utilidad o el provecho que ellos generan es atender, ¿verdad?, atender o prestar un servicio. Entre más prestan un servicio sin fines de lucro, entonces también tienen su proyecto, su propósito, ¿verdad? Y cuando alcanzan sus proyectos y sus expectativas, entonces la institución está bien. ¿Y qué pasa con esas instituciones? Como esas instituciones no gubernamentales muchas veces son manejadas o apoyadas por donantes del exterior, cuando se logran todas las expectativas, entonces viene el donante y lo sigue apoyando, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, cualquiera que sea la actividad económica que la empresa realice, entonces usted necesita manejar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que usted sea incapaz de cubrir sus compromisos en el tiempo que corresponde. Entonces, y usted entonces aquí nos preguntamos nosotros, porque estamos hablando de rentabilidad. Y decimos nosotros, bueno, yo quisiera tener una empresa rentable, yo quisiera generar expectativas a la empresa que genere rentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Hay empresas que ni siquiera el Chapulín Colorado las puede salvar, pero de alguna manera nosotros tenemos que buscar las mejores alternativas, ¿verdad? Y hay algunas alternativas bien sencillas,
y vitales. De estas dos maneras usted puede generar la rentabilidad. Número uno, al incrementar los ingresos, ¿verdad? Y usted dice, lógicamente vamos a incrementar los ingresos. Pero ¿cómo vamos a incrementar los ingresos? Ahí disculpen que aquí pasan los comerciantes a cada rato, entonces andan vendiendo productos, ¿verdad? Porque escuchan música ambiental ahí. Entonces usted dice, ¿cómo vamos a incrementar los ingresos? Y mucha gente, muchas empresas, casi en nuestro medio, donde hay competencia, no es tan probable para ellos hacerlo al antojo como se hace en Honduras, ¿verdad? Donde aquí definitivamente hay empresas que son únicas, ¿verdad? Por ejemplo, son los dueños el mismo dueño es el dueño de las únicas dos empresas que existen. Entonces ahí contra quién va a hacer competencia. La gente hace lo que quiere. Tiene un mercado para hacer lo que quiere. Para hacer lo que quiere. Entonces, ¿cómo podemos incrementar los ingresos? Fíjense que una de las empresas, me acuerdo de una de las empresas que nosotros asesorábamos una vez, estaba en el área cárnica, o sea que vende todo lo que todo lo que sea embutido. La empresa está en una situación bien difícil. Pero necesitamos subir los ingresos de alguna forma, porque los costos andaban arriba de los ingresos, por lo tal estamos teniendo pérdidas mensuales. Entonces, usted tiene, o el funcionario, el gerente financiero, debe de alguna manera generar algunas creatividad, pues se ocupa creatividad en esto para poder. Entonces dijeron los dueños, mire, bien sencillo, subamos el precio del producto. Y entonces, y ahí entonces manejaba todo lo que es la línea, ¿verdad? El jamón de pollo, jamón de pavo, que copetín, que longaniza, que mortadela, que de todo. Y entonces decimos nosotros, bueno, antes de pensar en eso, yo creo que lo mejor es que nosotros hagamos un estudio, un análisis. Oigan, ahí van los comerciantes otra vez gritando ahí, fuerte, con micrófonos y todo dar ahí, gritan más que yo. Y entonces vinieron ellos y dijeron, vamos a subirle el 35% al producto. Y le digo, no, un momento, ese es un valor, mejor hagamos un análisis. Y entonces hay un montón de proveedores. Usted conoce todos los proveedores en asunto de embutido, ¿verdad? Los distintos proveedores, entonces conseguimos los precios de todo. Y aquí usted no hay que engañarse, y la empresa no debe engañarse. ¿En qué nivel de producto, de calidad de producto estamos nosotros? Si estamos en un nivel intermedio o un nivel óptimo, si tenemos nivel óptimo, vamos a competir con las mejores empresas. Si estamos en un nivel intermedio, pues ubiquémonos en nivel intermedio y vamos a competir ahí con las empresas que están precisamente en ese nivel. Pues entonces, cuando hacemos el análisis, andamos nosotros más bien hasta arriba de las que estaban en nuestro nivel. Y entonces dice, pero ¿y cómo hacemos? Pues aquí no se le puede subir, porque entonces, ¿qué va a hacer? La competencia se va a ir ¿verdad? El consumidor se va a ir con la competencia. Y entonces, ¿y qué hacemos entonces? Y empezamos de alguna manera a buscar alguna otra alternativa, porque necesitamos subir los ingresos. Y indagando con los vendedores, ¿qué producto les piden que no tenemos nosotros? Mire, nos piden carne molida, nos piden pollo, nos piden chuleta de cerdo, nos piden chuleta de res. Entonces decimos nosotros que podemos hacer de alianza con la chuleta de cerdo y la chuleta de res, ¿verdad? Para poder conseguir y unos lempiras más por eso, e incrementar el ingreso con un producto nuevo. El producto que más nos generó utilidad ahí fue la carne molida. Es formidable, ¿sabe por qué? Porque esa carne molida que consumo, que venden las empresas, es el retazo, se le llama, o el sobrante. El sobrante. Hay una mezcla de carne de res con carne de soya. Entonces,
es importante porque la soya tiene un rendimiento formidable. Usted le echa un montón de agua y le echa hielo y le echa un montón de cosas, entonces hay un incremento. Lo que pasa es que hay que manejar fórmulas y hay que manejar una coloración bonita del producto, un gusto agradable. La carne es nutritiva, ¿verdad? Entonces sacamos unos productos nuevos, porque había que subir los ingresos. Entonces hay maneras, y usted puede de alguna forma establecer sus fuentes de ingresos nuevas, ¿verdad? Sus productos nuevos. Alguien puede ingresar a otro tipo de mercado, ¿verdad? De repente supermercado, vámonos a pulpería. Entonces, de alguna manera, incrementar precisamente lo que es, estamos en pulpería, vamos a supermercados, de alguna forma, ¿verdad? Y nosotros definimos cómo subir los ingresos. En otra empresa, yo les cuento porque son experiencias vividas. Usted va a vivir sus propias experiencias y de repente va a estar en situaciones que sus neuronas van a estar generando ideas a favor de la empresa, ¿verdad? En otra empresa, mire, increíble, pero lo que era basura en todas las empresas donde había estado yo desde el mismo rubro, vino un gerente y agarró la basura y la puso a la venta. Era una empresa de café y agarró la casulla y la puso a la venta y todo el mundo decía, ¿y quién va a comprar basura? Si esta basura más bien se quemaba hace un montón de años y ahorita no se quema por el recalentamiento global, ¿verdad? Entonces él puso de repente la empresa vende café, ¿verdad? Exporta café al exterior, pero puso en venta esos sacos de basura de la casulla. Y increíble que más tardó en ponerla que los compradores en encargar hasta lo que teníamos en existencia ahí. Entonces, generar los ingresos es una manera de generar los ingresos. Número uno. Número dos, disminuir los costos. Hay un montón de formas de disminuir los costos. Acuérdese usted, ¿verdad? Uno, dice usted, incrementa la producción. Ya incrementamos la producción con productos nuevos y todo. Incrementa la producción. La ley de los costos dice mayor producción, menor costo. Pero aparte de todo eso, usted puede hacer un montón de análisis de costos. ¿Cómo bajar los costos? Por ejemplo, hace un montón de años nosotros manejamos las finanzas en la universidad. Y entonces uno de los problemas serios ahí era precisamente el pago de la energía eléctrica. El pago de la energía eléctrica. Y entonces decimos nosotros ahí, ¿y cómo vamos a hacer? Vamos a empezar una campaña. El maestro salía del aula y dejaba el ventilador encendido, el aire encendido, las luces encendidas. Y entonces, a tal grado que una vez nos vamos de Semana Santa y una de las jefas de un departamento es la única que tenía llave en ese edificio 1, la parte de arriba. Y veían unas aulas con aire acondicionado, las aulas de maestría de allá arriba del edificio 1. Y se va de Semana Santa y el aire encendido, ¿verdad? Y todo eso, y inmediatamente, como estamos precisamente en una actividad de reducción de costos, habíamos mandado circulares, habíamos mandado notas, que el maestro que saliera del aula debía apagar la luz, debía cerrar. De ahí quedó de que ustedes no pueden entrar a un aula cuando no hay maestro. ¿Por qué? Porque hay datacho, hay equipo ahí, pero no tanto eso. Porque entran, encienden el aire y se suben los costos de la universidad. Entonces, es un montón de cómo reducir los costos, ¿verdad? Para tratar de alguna manera usted reduce los costos, lógicamente los ingresos van a hacer florecer o van a flotar o van a ser mayores que los costos. Hay varias maneras, pero uno, mire, en esta parte, nosotros hablamos de la ética. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de la ética en las finanzas? También aquí nosotros debemos de tener, mire, usted puede ser un buen profesional tecnológicamente, maneja la tecnología, conocimiento técnico de la finanza. Pero cuando usted, aquella parte humana, ¿verdad? Que en el caso de las empresas, pensar en el trabajador, ¿verdad? Entonces esas cuestiones son bien importantes. Algunas empresas lo que han hecho definitivamente es que vamos a bajar los costos, vamos a despedir a la gente. Esa no es la mejor alternativa. Nosotros podemos buscar cualquier otra alternativa de cómo bajar los costos, ¿verdad? Cómo bajar los costos si queremos buscar precisamente la rentabilidad. Entonces, mire, estos temas son muy bonitos, muy interesantes. ¿Cuál es el riesgo? En el contexto de la administración del capital, pues decíamos nosotros, rentabilidad y riesgo.
¿Cuál es el riesgo? Mire, en el contexto de la administración del capital de trabajo, es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar su deuda a medida que ésta se vence. Cuando sucede esto, entonces usted aprende de este concepto. La empresa tiene insolvencia técnica. Técnicamente insolvente. La empresa está técnicamente insolvente. Es incapaz de cubrir sus compromisos en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Entonces, le decimos nosotros cuál es el riesgo. Caer en esto. Nosotros no debemos de caer en esto. Y debemos de alguna manera manejar esta relación, ¿verdad? Un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Esto está en el libro. Permítame que tengo que beber un té porque no aguanto esta garganta. Bueno, esto está en el libro, es un análisis ahí, ¿verdad? Para que ustedes en función de rentabilidad y riesgo, ¿verdad? Analice los efectos de esto. Si aumenta un activo corriente, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto en las utilidades? ¿Cuál es el efecto en el riesgo? ¿Verdad? Usted dice aumenta un activo corriente, o sea, tiene más dinero, disminuye los activos totales. Entonces, analizar estos efectos, ahí está precisamente, ahí está la descripción de esto, está precisamente aquí, ¿verdad? Porque los activos corrientes son menos rentables que los activos fijos, ¿verdad? Los activos corrientes. Y usted dice, ¿cómo es que los activos corrientes? Y cuando hablamos nosotros de la cuenta de activos corrientes, su cabeza, yo quiero que inmediatamente se vaya, ¿verdad?, a pensar en el efectivo, en las cuentas por cobrar, inmediatamente, el ejercicio mental. Porque los activos corrientes son menos rentables que los activos fijos. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? Por ejemplo, que la empresa tenga 20 millones de lempiras y tenemos suficiente dinero en el banco, no vamos a trabajar. Mire, ese periodo que usted no trabaja tiene pérdida. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque los activos estos no son rentables. No ganan, las empresas no ganan interés, ¿verdad? Entonces no son rentables. Entonces analice usted, aquí están los efectos, ¿verdad?, de cada uno. Ahí está en el libro, por favor, dele una leidita, que usted da todo eso, para que podamos, porque esto, yo lo que hice aquí fue un resumen. Lógicamente, me gusta a veces explicar un poquito esto porque cuando uno lo lee lo siento un poco árido y lo que hago es tratar de hacerlo más digerible para ustedes, ¿verdad? Entonces, decíamos nosotros entonces que ustedes deben aprenderse ese concepto, insolvencia, ¿verdad? Insolvencia técnica, la incapacidad de cubrir sus compromisos en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Usted puede cubrir sus compromisos, pero tiene que ser en el valor, en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Entonces, mire usted la conclusión que tiene ahí el libro. Cuanto más cerca esté un activo del efectivo, menos riesgosa será. Los efectos opuestos sobre las utilidades y el riesgo se deben a una disminución de la razón entre activos corrientes y pasivos totales. ¿Verdad? Entonces, aquí luego empezamos nosotros a ver cada uno de los componentes. Vamos a ver el efectivo y vamos a analizar aquí entonces ese ciclo de conversión del efectivo. Usted necesita conocer en qué tiempo tiene usted sus compromisos y en qué tiempo sus créditos se le van a convertir en efectivo. Mire, aquí nosotros tenemos serios problemas, en el sentido de que, digamos, en Estados Unidos, allá el correo desempeña un papel importante. En la independencia de Estados Unidos, el cartero desempeña un papel importante y es un prócer ahí de la independencia. El correo funciona en Estados Unidos. Aquí hace un montón de años, ¿verdad? Acuérdese usted que nosotros somos un país en vías de desarrollo y hay un montón de valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía la gente? Más tardaba en mandar unos cuantos dolaritos a los familiares por el correo que se hacían humo. Toda la gente le perdió la confianza al correo. Pero en Estados Unidos, en el ciclo de conversión del efectivo, miden hasta los días en que va a venir por correo de un estado a otro estado.
el día que se va a depositar en el banco, los días que tarda para convertirse en dinero, para hacerle frente a los compromisos. O sea, el momento en que nosotros tenemos el dinerito para hacerle frente a los compromisos, ¿verdad? Entonces, eso trata del ciclo de conversión del efectivo. Entonces, mire, ¿qué hace la gente a veces aquí en las empresas? Se pone a hacer un montón de cuadros y a perder tiempo, a hacer un montón de cuadros ahí, a escribir. Decía una empresa, mire, yo lo que necesito, y ya le damos nosotros las, miren, estamos así. No, pero a mí hágame mejor un cuadro de todos los pagos y las fechas y los cobros y todo eso, y cuánto, y si se nos atrasan y todo eso. ¿Verdad? La gente que no sabe, pero usted con una formulita precisamente usted puede determinar esto, y eso es lo que vamos a ver, lo que va a ver usted. Ahí lo tiene en el libro. Así que le va a dar una miradita porque esto está aquí. ¿Verdad? No creo que yo pueda tener... No, híjole, ya me salí muy bien. Vamos a ver. ¿Están divisando la clase, jóvenes? Por estar inventando. Sí, lindo. Ok, perfecto. Pensé que me había perdido el hilo ahí. Entonces, vamos a ver, ¿a dónde estamos aquí? Esta parte. Entonces ya aquí comenzamos a ver el efectivo. Luego usted va a ver el manejo de las cuentas por cobrar. Luego va a ver usted el manejo del inventario, ¿verdad? Entonces, en el efectivo vamos a ver el ciclo de conversión del efectivo. Eso es importante. Las cuentas por cobrar, usted va a hacer un análisis ahí. Mire, ese análisis es vital. Es vital y hay a ver de que hacer ahí se presenta ejercicio y hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Porque esas decisiones, ahí hay un ejercicio en el libro, hay un planteamiento, el ejemplo en el libro, ¿verdad? Esa decisión de que usted diga, es que tienen acuérdese usted que cuando hablamos de las cuentas por cobrar, entonces hablamos de las políticas de crédito, los créditos que usted tiene. Y cuando hablamos de las finanzas, aquí hablamos de eso, los plazos de crédito. ¿Verdad? Usted aquí no es de asientos contables, de cuentas por cobrar, que ventas al contado, no nada de ventas al crédito, nada de eso. Aquí ya contabilidad, sino que va a ser el análisis financiero. Y usted va a hacer una medición, ¿verdad? Cuando alguien dice, mire, ve, como es de los amigos, pancarta, vamos a 5 días que a los otros, porque este es el correligionario, ¿verdad? Entonces, mire, esa es la peor decisión que alguien puede tomar una decisión arbitraria, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta cuando estudiemos esto, ¿verdad? ¿Qué aspectos hay que considerar? ¿Verdad? Porque ese dinero, posiblemente, como usted no lo tiene en la fecha antes, va a tener que ocupar dinero prestado para pagar los compromisos que ya tenía, ¿verdad? Una cosa esa, otra cosa el interés, ¿verdad? El dinero. Hay un montón de que lo vamos a ver, ¿verdad? Por otro lado, entonces, también tenemos aquí el inventario. Y tenemos nosotros aquí en el inventario, igual desde el punto de la finanza, ¿verdad? Algunas técnicas de manejo del inventario, ¿verdad? Usted dice, estamos nosotros en un supermercado, 2.000, 5.000 productos ahí. Y usted dice, bueno, y entonces, ¿qué nosotros necesitamos comprar? ¿Verdad? Y usted dice, porque tenemos un montón de dinero y hemos vendido productos. Y podemos hacer un análisis de qué es lo que hemos vendido, pero qué tenemos nosotros que comprar. ¿Cuáles son los límites que debemos de manejar en el inventario para hacerle frente a nuestra responsabilidad de atender al cliente? Lo peor que le puede pasar a una empresa es decir, mire, deme tal cosa, no hay, es vender, no hay. Eso es lo peor. Y eso nosotros lo tenemos que evitar a toda costa. Tenemos que evitarlo. Entonces aquí se nos presentan algunas alternativas ahí, ¿verdad? Las 5C, ¿verdad? Algunas técnicas, ¿verdad? En el manejo del inventario. Entonces el tema es más desde el punto de vista de la finanza y hay algunas aplicaciones, algunos ejercicios. Así es que yo le voy a dejar, a veces nosotros necesitamos manejar esas finanzas y podemos ser, se le llama aquí agresivo, ¿verdad? Algunas estrategias, ¿verdad? Algunas estrategias le llamamos nosotros cuando tenemos estrategias agresivas, ¿verdad? Cuando pretendemos con que vamos a financiar nosotros nuestros compromisos, ¿verdad? Y es que el tipo de administración que tenemos nosotros, así. Entonces, vamos a quedarnos aquí, porque esto, le digo yo, es una resumen de las exposiciones. Si quieren, mañana podemos nosotros, que ya siento que la garganta y estoy con una temperatura pero de miedo,
Entonces, vamos a continuar mañana explicando un poquito sobre esto. El trabajito, la fecha que teníamos de presentación de algún trabajito sobre precisamente esta parte, voy a cambiar la fecha definitivamente. La idea de los trabajos jóvenes es que usted gane sus puntos. Yo aquí no pretendo nunca, ¿verdad? En clase siempre hacemos los trabajos en la hora clase, ¿verdad? O lo dejamos de un día para otro. Aquí he tratado de dejarlos 1, 2, 3 días antes, a veces, y así va a ser igual, ¿verdad? Porque la idea es que usted gane sus puntitos ahí en eso, en esos ejercicios que podemos de alguna manera dejarles para que usted los haga. Así es que, mire, denle una miradita a la administración del ciclo de conversión del efectivo, del inventario y de las cuentas por cobrar, para que podamos entonces platicar y hacer un análisis rápido. Mira, aquí está el inventario, aquí tengo todo eso, aquí tengo todo eso. Aquí tengo quienes intervienen en la parte del inventario. Mira, el gerente financiero, el gerente de marketing, el gerente de compras, ¿verdad? Que intervienen aquí. Eso usted lo encuentra en el libro. Vamos a hacer un énfasis aquí en esto, porque nosotros somos mire, nosotros somos el gerente financiero, y viera qué problemas tenemos en las empresas, ¿verdad? Precisamente con que este marketing quiere tener todo el producto hasta el que no va a vender, ¿verdad? Quiere tener la bodega llegas y hasta el que no va a vender, y financieramente usted no puede hacer eso, porque la permanencia del producto en la bodega, usted se va a dar cuenta aquí de cuán cara es para la empresa manejar un producto allí sin venta. Y por otro lado, entonces el gerente de compra, que quiere tener materia prima para producir hasta lo que no vamos a vender. Entonces hay una riña entre estos dos, que aquí siempre hay que estos de gerente financiero se creen le digo yo porque son experiencias vividas, ¿verdad? Que esto se creen la mamá de Tarzán, que no sé qué, que no sé cuánto, pero desempeñamos un papel importantísimo en las empresas. Importantísimo en las empresas, ¿verdad? Y aquí en estas cuestiones, jóvenes, solo es que nos demos nosotros la oportunidad, ¿verdad? Y esta oportunidad la vamos a manejar con conocimiento, ¿verdad? La vamos a manejar con conocimiento. Entonces, es bonito también, aquí está el inventario y las cuentas por cobrar. Me interesa que hagamos énfasis también en todo eso, en las cuentas por cobrar, por esas decisiones que se toman a veces de ampliar crédito, y usted se va a dar cuenta cómo repercute financieramente un día, 2 días, 3 días, una semana, 20 días más que dé de crédito a un correligionario, a un amigo, ¿verdad? Y que se salga de las políticas, sobre todo que se salga de las políticas de crédito que la empresa ya estableció. Esa política de crédito por lo general la establece usted, el gerente financiero. Y cuando usted mismo rompe su política de crédito establecida, usted se está metiendo en gran lío. ¿Verdad? Entonces, por favor, déle una miradita, estudie esto, agarre el libro, estúdielo y mire la exposición que tengo por ahí, ¿verdad? Para que usted pueda de alguna manera familiarizarse con esto y podamos cubrir esta temática, ¿verdad? Venimos en bien, venimos en forma, vamos a salir adelante con todo esto, hijos, ¿verdad? Así es que voy a quedarme aquí porque ya no tengo, basta mucho, aguanté más bien. Yo pensé que iba a ser menos la situación, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención, jóvenes. Vamos a vernos mañana, si Dios nos da vida. Un día de estos, creo que voy a avisarles antes, porque necesito hacerme exámenes ya, y para ir a ese examen tiene que ser desde la mañana. Entonces, yo les voy a avisar anticipadamente hoy, por favor. Así es que cuídense, jóvenes. ¿Perdón? Licenciado, ahí en la plataforma hay una tarea que dice que ya tiene 12 horas de haber pasado, porque estaba programada para hoy a las 00 horas. Sí, ¿usted a qué hora se conectó a la clase? Porque ya lo dijimos al inicio. Dijimos que íbamos a cambiar la fecha. Íbamos a cambiar la fecha por el sentido de que he estado enfermo y entonces no vamos a cambiar todo eso, pero lo he repetido varias veces de que el asunto en estos jóvenes, yo voy a cambiar la fecha y siempre los pongo a manera de que el estudiante gane sus puntos aquí, porque la idea es de que usted gane sus puntitos ahí. Yo en la clase les decía presenciarlo aún el día, ahí nomás, ahí hágame tal cosa, y ahí les pongo el ejercicio y lo hacen, ahí reviso. Pero aquí hemos sido nosotros hasta descendientes que un día, 2 días antes, ¿verdad? Y no va a ser excepción pues aquí con esto. Vamos a cambiar eso, no se preocupe. Tenemos evaluación también, licenciado. Una evaluación. Tenemos evaluación para el día de mañana, hora clase. Sí. Esa también. Mire, voy a
como ahorita estoy así, voy a tener que revisar. Ahí está la temática sobre la evaluación. Sí, sí. Está la temática ahí. Y esa temática está cubierta, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, si quieren podemos cambiar la fecha, pues no hay problema, ¿verdad? Puedo darles un poquito, tal vez unos 2 días más para que ustedes puedan prepararse y salir bien. Aquí la cuestión es que ustedes salgan bien, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Perfecto, voy a cambiar eso, hijos, no se preocupen. ¿Ok? Buenas tardes, pasó lista. Sí, pase lista, hija. ¿Quién es usted? Entre tarde, soy la número 2, Wendy.